Y comenzamos con Alex, que ya nos estaba tardando en traer esto. A mí me ha extrañado que no lo hiciera antes. Vamos con ese Getter Robot de su amado Go Nagai, que nos trae Oso. Y antes de que él diga nada, si os lo vais a pillar, por favor, haceos con la bolsita. Que no se olvide la bolsita. Ale, dale caña. Bueno, como tú bien has dicho, Brian, no perdemos las ganas de reseñar, y en este caso me voy a retrotraer a aquellos años 90 cuando dio el segundo revival de Mazinger Z. No sé si os acordáis de aquella época en TD5 en la que por fin nos trajeron Mazinger Z completa, Grand Mazinger también, Grandizer, que se vio tiempo después también, pero por Canal Sur. Pero nos faltaba una para la ecuación. Nos faltaba una que no era ni más ni menos que Getter Robot. Esta última que sí la vimos en años posteriores en VHS, en las películas que editaban de Selecta Visión. Y también que en Booth, que nos trajeron una de las series más míticas, que es la de Shin Getter Robot. Pero la original, aquí en España nunca se supo de ella. Por lo cual Oso, la verdad, nos ha traído una maravilla, que es esta época más clásica de Getter Robot y lo que es el origen de este primer robot transformable. Y bueno, ¿qué decir de Getter Robot? Es un manga que fue serializado en la Weekly Shonen Sunday de la editorial Shogakukan el 7 de abril del 74 hasta el 24 de agosto del 75. Curioso que la serie de animación se transmitió en Fuji TV del 4 de abril del 74 hasta el 8 de mayo del 75. Es decir, empezó antes el anime que el manga. Pero bueno, vamos a centrarnos en el manga, que es lo que nos toca. Y vamos a decir este Getter Robot que nos lo trae Oso en 2 volúmenes en formato wideband. Es decir, ese formato más grandecito, más anchito, de bastantes páginas, bastante gordote. Y nada, comentaros, ¿de qué va este Getter Robot? Yo creo que todo el mundo conoce al robot, pero a lo mejor no tanto la historia. Esta es una historia, se dice que el primer robot que creó Go Nagai, es decir, Mazinger Z, quería ser un robot transformable. Pero al final desechó la idea, lo dejó ahí. Aunque cuando ya formó Dynamic Multimedia, o Dynamic Planning mejor dicho, le presentó esa idea a Ken Ishikawa y a Ken Ishikawa le moló. Con lo cual decidió él encargarse de este manga. Bueno, y el manga comienza con que la raza reptiliana surge en la superficie de la Tierra a reclamar lo que hace siglos fue suyo. Es decir, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, pues estos seres reptilianos dominaban a los dinosaurios. Pero por culpa de lo que era la luz del sol y los rayos ultravioleta y eso, tuvieron que descender a las profundidades. Años después han vuelto a surgir, y en esto el profesor Saotome ha diseñado una serie de aviones, o una serie de jets, que son el Eagle, el Jaguar y el Bear, que siendo pilotados por las personas adecuadas, podrán combatir a estos robots. Y este primer tomo se centra en lo que es la búsqueda de estos pilotos para estos jets. Ahí encontramos a nuestro protagonista, que sería Ryo Managare, o Ryo a partir de ahora, que es un chaval que estudió karate con su padre, que el karate de su padre fue ninguneado, entonces él lo que quiere es buscar venganza y buscar, por supuesto, un rival digno. ¿Qué pasa? Su manera de ser tan violenta y tan destructiva lo hace un tío propio para manejar un jet que se convierta en robot. Eso es algo que me flipa, pero bueno. Por otro lado, tenemos a Hayato Jin, que no es ni más ni menos que un revolucionario, un tío sin escrúpulos,
un tío que es capaz de coger a sus propios compañeros, desertores, que no quieren abanderar esta revolución porque hablan de, por ejemplo, asesinar políticos. Le lleva, por ejemplo, a uno de ellos a arrancar la piel de la cara a tiras. El segundo hombre que viene para pilotar un robot. Di que sí. Gente con luces y gente con escrúpulos. Y por último, a que tenemos es a Tomoe Musashi, que sería el tío más normal. Porque es un tío fuerte, sin más. Pero es el más noblote de los tres. Y en principio eso le hace que duden de él. Es muy curioso. Pues con esta gente variopinta van a manejar estos aviones en los que se van a convertir en el Getter. Y el Getter, la curiosidad que tiene es que tiene 3 transformaciones diferentes. Tiene el Getter 1, Getter 2 y Getter 3, que vendría a ser un Getter así como más potente pero menos versátil. Y ya está, así vendría a ser la trama, lo que es combatir junto con el Getter Robot contra las fuerzas reptilianas. Y a partir de ahí es un no parar. A mí lo que me gusta sobre todo de este tomo, o de esta serie, es lo que se centra en los personajes. No se centra de primera hora en lo que es las super luchas con robots y gente gigante, sino que se centra mucho en la vida de estos 3 personajillos que a mí me han parecido súper interesantes. Ya os he dicho, al menos Ryo y Hayato son 2 desquiciados mentales. Y a mí el MVP de la serie, lo digo desde ya, y me parece Musashi. Porque el tío que tiene los momentos más puto épicos de la serie. A mí me parece esto bastante curioso, conociéndote, Ale, tío, que te mole el rollo ese más social, ¿no? De interacción de los personajes. Cuando todos conocemos, ¿no?, lo que te gustan a ti, los enfrentamientos, y que los mangakas, pues... se luzcan un poco en ellos, ¿no? Entonces, mi cosa es... ¿Tan interesante esa parte social de estos pilotos? Es que no es parte social, es que ellos combaten con sus propios puños. Es que no es como Koji Kabuto, por ejemplo, que Koji Kabuto rara vez se ha enfrentado a un super robot con las manos desnudas. Sino que estos sí se enfrentan a los reptilianos, porque no todos son seres super gigantes, sino que son del tamaño de un humano. Y se enfrentan a estos reptilianos a pecho descubierto. Algunas veces con armas, otras veces con sus propias artes marciales y todo eso. Pero se enfrentan a ellos más de una ocasión. De hecho, Musashi, al final del primer tomo, le hacen una herida que básicamente casi le ensartan. Y eso no se lo hacen en el Getter, lo hacen para evitar que suba el Getter. Es decir, que igual que por ejemplo en series como Power Rangers, el Getter no viene a ser nada más que una finalización. Mientras que yo, por ejemplo, en Shin Getter Robot, yo recuerdo que sí que se centraban mucho más en la lucha de Super Robot, con lo cual el manga me ha parecido mucho más interesante en ese aspecto. Y también tengo que decir la crudeza que tiene el manga con respecto al anime. No hay más que decir que obviamente en un anime de los años 70 obviamente está mucho más dulcificado, solo hay que ver por ejemplo en Devilman o en Mazinger, pero es que el manga de Getter Robot es súper sangriento, hasta el punto que ya he dicho que se editó en la Shonen Sunday, que es una revista para adultos, en la revista por ejemplo en la que se editó Gantz. Con lo cual hablamos de que hay páginas en las que, ya he dicho, a uno le arrancan la piel de la cara a tira, a otro nos encontramos gente sin cabeza, gente a la que le saltan los ojos, etcétera, etcétera. Todo con un dibujo muy cookie, muy gonagai, que es lo que voy ahora mismo. Y es que al principio Ken Ishikawa, como he comentado, dibujaba muy al estilo de gonagai. Y eso se nota muchísimo a la hora de narrar, a la hora de ser, pero tiene ese toque diferencial. Lo bueno que tiene esta edición, que no ha traído Oso, es que no la intercalan algunas de las historias con historias con un Ken Ishikawa mucho más pulido. Entonces nos encontramos un dibujazo al principio de tomo y al final del segundo, con historias más modernas, que le dan un toquecillo al tomo, un toquecillo mucho más guay.
No sé si esta historia la han metido los de Oso porque sí, o eran de una posterior edición, como pasó por ejemplo con Devilman, que en Devilman Go Nagai eliminó unas cuantas páginas y redibujó otra. Pero el caso es que le queda como un guante, y sobre todo que cuando ves estas páginas dibujadas por Ken Ishikawa de más moderno, tienen otro toque, porque es que el dibujo gana enteros. El dibujo de Ken Ishikawa está muy, muy guay. Y ya cambiando un poquito de tema, me gustaría hablar un poquito de lo que es la edición, que la reproducción está muy bien hecha, pero por ejemplo hay algunas páginas que están como escaneadas. Se nota así un colorcillo como mucho más apagado, más gris, esto como si fuese un escáner de una revista. Y esto me temo mucho que sea debido a la típica pérdida de páginas que tiene Dynamic. No sé si lo sabéis, que Mazinger tenía una serie de páginas que posteriormente se perdieron en sucesivas reediciones. Por ejemplo, la de Norma está incompletísima. Y aquí tiene pinta de que ha pasado lo mismo. Y los de Oso han querido traer la edición más completa posible y habrán dado con esas páginas, o bien a lo mejor se le han proporcionado lo de Dynamic con una calidad pésima, pero que se nota que son páginas que en un principio no pertenecen a ese tomo. Y curiosamente son dos páginas en las que hay cabezas cortadas cholón. Así que a lo mejor será motivo de censura. Hubiese sido motivo de censura ahí en Japón. No lo sé. El caso es que, en resumen, Oso nos ha traído una obra bastante completa. Y a mí la verdad que me ha sorprendido muchísimo para bien este Getter Robot. Porque yo me esperaba simplemente una historia de Super Robot setentera más. Tipo, por ejemplo, Mazinger o Grand Mazinger, que están guay, porque a mí me gustan mucho, no os voy a negar, yo lo disfruto muchísimo, este tipo de obras. Pero a mí me ha sorprendido sobre todo por los personajes tan variopintos que tienen. Y es que me he convertido en super fan de estos chalaos perdidos que tienen como protagonistas. Y ya digo, Musashi for the win, es el mejor. Surferos, pues ya habéis escuchado a Alex. Tenéis esta recomendación de Getter Robot en 2 tomitos de unas 450 páginas cada uno, publicado por Oso a unos 16,5 €.